Ya vamos a ingresar a patología del sistema endocrino. ¿Ya? A ver, para empezar tenemos que extrapolar qué quiere decir esto, ¿no? ¿Qué es el sistema endocrino? Sistema de hormonas. Sí, ya. El sistema endocrino está conformado por estructuras, ¿no es cierto? Por órganos abocados a la síntesis de hormonas. ¿Qué es una hormona? Proteínas. Es una molécula. No todas son proteínas, en algunos casos son esteroides. Entonces es una molécula con dos funciones, la cual puede desencadenar inhibición O activación, excitación. o estimulación. El sistema endocrino tiene partes, tiene componentes, ¿no es cierto? Vamos a hablar a ver de algunos. El sistema endocrino tiene los órganos, pero las glándulas endócrinas y las glándulas mixtas y las glándulas puras. Las glándulas mixtas son, a ver, vamos a poner aquí algunos, pues no los vamos a ver ahora, los vamos a ver más adelante probablemente. Vamos a tener aquí al páncreas, vamos a ver después el corazón, El estómago el también. riñón, los pulmones también son glándulas. Tienen función de glándulas, no son glándulas, pero tienen función glandular. Aquí se encuentra también el hígado, que es importante. Muy bien. Por otro lado tenemos a las glándulas puras, estas son las que vamos a estudiar ahora, las cuales su función principal es desencadenar la formación de hormonas, esa es su única cualidad. ¿Bien? Aquí tenemos a ver, Hipotálamo, hipófisis. la hipófisis, la epífisis, tiroides, paratiroides, y la suprarrenal. Muy bien. La glándula pineal. La epífisis puede ser la pineal. Pineal. El otro nombre de la hipófisis, por ejemplo, es pituitaria. Muy bien. Ahora, hay que saber también que el sistema endocrino está fundamentado en un sistema regulatorio, en muchos casos autorregulatorio. ¿Ya? Tenemos entonces dos componentes que vamos a revisar acá. ¿Se encarga de la inhibición? Sí, por la modulación, entonces tiene función de modulación. Y el sistema efector de liberación. Todas estas dos funciones tienen que estar correctamente equilibradas. ¿Bien? La elevación constante de un factor hormonal pues va a desencadenar patología. Así como una alteración del proceso de modulación que baje el efecto de la liberación hormonal va a desencadenar patología. Hay enfermedades a la alza y a la baja. ¿Ya? En algunas hormonas sí, en otras no tanto. Ahora, el ente regulador de la liberación de las glándulas puras va a obedecer la existencia de ejes de liberación. Muy bien. A ver, por ejemplo, el primer eje que vamos a estudiar es uno que está iniciado, muy bien, en el hipotálamo.
hipotalámico. El eje hipotalámico, el hipotálamo tiene que mandar una señal hacia la hipófisis. Y finalmente este eje tiene que desencadenar una acción en una glándula endocrina. Y este efecto pues va a tener un cambio dentro de la célula blanca. En todos los procesos que vamos a estudiar a continuación vamos a ver ese eje. Siempre empieza con eje hipotálamo hipoficiario y o algo más, ¿ya? Eje hipotálamo hipoficiario tiroideo, eje hipotálamo hipoficiario córtico suprarrenal, eje hipotálamo hipoficiario gonadal, etcétera, etcétera. Entonces, este eje, este sistema de modulación es el que siempre se tiene que presentar, porque si no las glándulas podrían secretar su producto de las hormonas de manera disregulada, y ya sabemos que el sistema endocrino tiene múltiples funciones, las cuales pueden desencadenar alteraciones patológicas en el caso de su ultraliberación, ¿ya? O en el caso de su inhibición, cuando ya no se producen algunas hormonas, pues también van a desencadenar patología. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahora todo claro? Muy bien. Vamos a abordar entonces el primer eje, el eje tiroideo. ¿Ya? Sí. ¿Cómo me habían dicho que empezaba? Hipotálamo, hipófisis. Hipotálamo, el primer órgano que tiene que estimular la secreción tiroidea es el hipotálamo. ¿Qué estructura o qué núcleo hipotalámico se encarga de la liberación endócrina? El núcleo paraventricular. Y algo más, el núcleo peróptico. ¿Ya? Estos son los estimuladores, los que van a liberar su contenido de secreción hacia el torrente vascular, ¿no? Estas liberan hormonas liberadoras. A ver, ¿cómo se llama la hormona liberadora hipotalámica que son producidas por los núcleos hipotalámicos? Así se llama, hormona liberadora, muy bien, de tirotropina. Con sus siglas en inglés, T. Ahora, acá una clave. Todas las hormonas producidas por el hipotálamo tienen una E. La CRH, TRH, SRH, ¿ya? La NRH. Ahora, hay solamente una inhibitoria que produce el hipotálamo, pues para la prolactina produce un factor inhibidor de la prolactina en pico, pero nada más. Desde estos son liberadoras, es estimulador, ¿ya? Muy bien, el hipotálamo entonces en el núcleo paraventricular y peróptico empieza a liberar estos factores, la hormona liberadora de tirotropina, ¿ya? Esta va a estimular a la liberación de componente hormonal hipofisial, ¿no? Se dirige hacia el segundo al mando. ¿Cómo se llama el segundo al mando? Hipófisis, exactamente, y a eso te llegas, ¿no? La adenohipófisis. La adenohipófisis tiene varios componentes celulares, ¿no? Tenemos células, por ejemplo, cromófilas y células basófilas. Cromófogas, antes de empezar. Cromófogas. Las cromófogas no tienen función, ¿ya? Se dice que son células madre, pero nada más. Mientras las cromófogas. Las cromófilas sí son funcionales. Acá vamos a ver dos grupos: las acidófilas y las basófilas. Ahora, ¿cuáles son las células que van a ser las estimuladas por la TRH? Las acidófilas. Porque aquí tenemos una subclasificación 3, en 3 se subclasifican. Tenemos las tirótropas.
Lactótropas. Las basófilas, porque las acidófilas son las somatótropas Cierto. y lactótropas. Aquí tenemos las tirótropas, gonadótropas y corticótropas. Aquí vamos a estudiar a estas inicialmente, ¿ya? Posteriormente vamos a estudiar a estas en la siguiente clase, ¿ya? La TRH entonces tiene la capacidad de estimular, con verde voy a dibujar la estimulación a las células tirótropas de la adeno. Tienen receptores para TRH. Tenemos el receptor. Es la proteína GQ. Muy bien. ¿Qué más? Las tirótropas tienen que tener, entonces tienen que liberar, son estimuladas por la TRH, tienen que liberar su producto de secreción. ¿Dónde se va a dirigir entonces esta secreción? Tirotropos, tropos quiere decir afinidad, afinidad a glándula tiroides. Entonces aquí vamos a hablar. Las tirótropas entonces van a estimular estas flechas grandes que se van a dirigir sus productos de secreción, van a dirigir hacia la glándula tiroides. ¿A qué parte de la glándula tiroides? Correcto. Van a estimular a la célula folicular. Y dentro de la célula folicular, ¿qué va a desencadenar? Pues, ¿qué libera la tirótropa? La tirótropa hipoficial libera la tiroestimulante, ¿no es cierto? TSH. Esa es la que libera. Y esta va a estimular a la célula folicular. Muy bien. Del hipotálamo era TRH. De la hipófisis es TSH. De la tiroides va a ser T3. ¿Estamos hasta acá? ¿Todo claro? Muy bien. Ahora estudiaremos esto. ¿Cómo es la función de la célula folicular en el proceso de la iodización? Primero, siempre vamos a hacer una parte compilatoria para recordar. ¿Ya? ¿Han llevado su inicio? No. Histología. Histología. ¿En histología han llevado? No. Escucha tanto. La doctora Maldonado otra vez. Escalante. Vamos a dibujar aquí a la célula folicular. ¿Ya? La célula folicular. Ya, su núcleo lo voy a dibujar en blanco. Su núcleo. Tenemos algunas vellosidades chiquititas de la célula folicular. Y el extremo va a ser las estructuras que se encuentran en contacto con la vasculatura. Ya, para empezar, la única forma de poder conseguir yodo es por medio de la dieta. No hay otra forma. Entonces tiene que partir desde el tubo digestivo, tiene que absorberse a nivel intestinal. ¿Ya? El yodo que consumimos en la dieta, en especial en la sal, se absorbe a nivel del enterocito en forma de yoduro, yoduro sérico. Este yoduro tiene canales específicos dentro de la célula, se transporta, ¿no es cierto?, por el torrente vascular, llega por el plexo venoso, por las estructuras venosas hasta lo que es la tiroides. Aquí vamos a encontrar entonces concentraciones de yoduro. ¿Ya?
alrededor de la membrana. Y este es captado por unos cotransportadores que tenemos acá en la membrana, ¿no es cierto? Los primeros cotransportadores que vamos a tener, con los cuales vamos a tener contacto, es uno que se denomina el sodio yoduro ATP. Es un cotransportador, ¿ya? Es un símbolo. Estas moleculitas entonces van a empezar a interactuar. El yodo ingresa, el sodio sale, ¿ya? El yodo ingresa entonces en grandes cantidades, ¿vale? El yoduro va a finalizar su proceso metabólico dentro del citoplasma de la célula folicular, ¿ya? Finalmente aquí se va a catabolizar en pequeñas moleculitas. El monoyodotironina, o también denominado la T1, ¿ya? Aquí cambia de nombre, ¿no? Ya no es yodo. Vamos a tener aquí a la monoyodotironina T1 y la diyodotironina T2. ¿Ya? Posteriormente estos salen hacia el otro extremo, ¿no es cierto? Aquí era vaso sanguíneo y aquí es el coloide. Aquí tenemos otro transportadorcito, este se denomina el canal de pendrina. O también es un canal de cloro yoduro. Y gracias a este canalcito es que ya puede pasar el yodo, ¿ya? Perdón, la T1 y la T2. Ahora el asunto es que estas moleculitas son pequeñas, pues. La concentración de estas dos puede desencadenar que estas se difundan con mucha facilidad y por lo tanto pueden llegar a salir nuevamente. Tiene que haber algo acá que las mantenga dentro del coloide. ¿Y qué es eso que les mantiene dentro del coloide? La peroxidasa, ¿no es cierto? Se asocia a la peroxidasa, entonces aquí van a asociarse a una moleculita de peróxido. La peroxidasa. La peroxidasa las va a agregar, es como un pegamento que las va a adherir a una molécula más grande, ¿no? Que se denomina la tiroglobulina, ¿ya? Entonces estas dos moleculitas, digamos, se van a asociar a una molécula más voluminosa. Esta molécula es grande, una de las más grandes que tenemos en el organismo. Es una proteína de 350.000 daltons, es enorme. 4 veces más que la albúmina, su peso. ¿Ya? Esta es la tiroglobulina. Entonces tenemos dos moléculas acá que van a ayudar a la T1 y la T2 para que estas puedan agregarse dentro del coloide. ¿Ya? Por lo tanto, el proceso de la almacenaje del coloide puede durar tiempo. Es una de las pocas glándulas que tienen reserva funcional. Puede estar 21 días, alrededor de 21 días acá, almacenándose dentro de la estructura coloidal. ¿Ya? Entonces aquí ya lo tenemos asimilado dentro del célula folicular. Aquí está otra celulita folicular, no puede salir por esa razón, ¿no? Porque hay uniones muy estrechas, están unidas por células ocluyentes en el epitelio folicular. ¿Ya? T1 y T2 puede salir, son muy pequeñitas, ¿ya? Pero tienen que asociarse a tiroalbúmina y a peroxidasa, tiroperoxidasa. ¿Ya? Entonces aquí tenemos dos moléculas que les voy a indicar: la tiroperoxidasa y la tiroglobulina. Estos son muy importantes porque vamos a estudiar algunos procesos en los cuales estos se van a antigenizar. ¿Quién produce la tiroperoxidasa? La folicular, el aparato de Golgi. ¿Quién produce la tiroglobulina? El retículo plasmático rugoso, también de la célula folicular. Entonces aquí estamos viendo. Estas dos son producidas por la célula folicular. Ambas, esta, la tiroperoxidasa, la tiroglobulina. Muy bien, ahora digamos, la hormona tiroidea es una hormona que funge funciones muy importantes
en la acción metabólica, tanto anabólica como metabólica de todas nuestras células. Todas nuestras células tienen receptores para la hormona tiroidea, porque su función es vital para mantener su metabolismo. ¿Ya? Intervienen en la formación de proteínas, intervienen en la glucólisis, intervienen en la gluconeogénesis, intervienen en la replicación celular, en la reproducción celular, en la mitosis, intervienen en el proceso de la vasodilatación, intervienen en el proceso de la vasoconstricción, intervienen en todo. Cuando baja la concentración de hormona tiroidea, evidentemente el metabolismo baja. El metabolismo base, el metabolismo basal por el cual nosotros estamos equilibrados, va a tender a bajar. ¿Ya? El paciente que tiene poca cantidad de hormona tiroidea, ¿cómo va a estar? Pues está cansado, va a tener poco peristaltismo intestinal, va a tener poca contractilidad cardíaca disminuida, va a tener poca frecuencia respiratoria, la función cerebral también va a alterarse, va a estar prácticamente cansado, letárgico. Algunos de los casos, ¿no es cierto? Intolerancia al frío tiene. ¿Por qué? Porque no puedes regular la temperatura corporal basal. Esto es del metabolismo basal, básicamente, ¿no es cierto? Entonces, así es como interactúa esta hormona. Entonces necesita ser liberada, pues, ¿no? Constantemente. Ahora, ¿cómo se libera esta? Por pinocitosis. Muy bien. Aquí estas proyecciones, las microvellosidades, van a desencadenar pinocitosis por medio de dos moleculitas que se requieren, ATP. Para todo se requiere ATP, ¿no? El ATP va a desencadenar la pinocitosis. El ATP, ¿por qué está desencadenado? Por segundo mensajero, por GMP. Y el GMP, ¿por qué está activado? Por proteína G. Y la proteína G, ¿por qué está activada? Porque un receptorcito había captado una moleculita, ¿no es cierto? Aquí tenemos un receptorcito. ¿Cuál es el estimulador, pues, de la célula folicular? ¿Ah? TSH. ¿Cómo se produce la TSH, pues? El hígado, ¿no? La hipófisis, pues, aquí se pone la TSH. Entonces, la TSH, gracias a la liberación hipotalámica de la TSH, se libera la estimulación en la célula folicular. Llega hacia su receptor, un receptor para TSH en la membrana folicular. Este va a desencadenar activación de la proteína G. Esta es una proteína, en su caso, es una proteína, tiene que interactuar con segundo mensajero. Este va a desencadenar la liberación de GMP cíclico, la liberación de ATP. La ATP, ¿por qué se va a liberar? Gracias a qué? Por la acción dentro del núcleo, a nivel nuclear, ¿no? Se libera el ATP, se produce la pinocitosis, y por lo tanto las moléculas que se encontraban dentro de la globulina, aquí se encontraba la globulina, se van a escindir, ¿no? Se van a descender, se van a separar y va a ingresar dentro de la membranita y a las moléculas funcionales T1, T2. Estas se van a empezar a asociar. T1 y T2, ¿qué van a formar? 3. T2, T2, ¿qué van a formar? T4. T4. Y son transportadas por vacuolas, ¿no es cierto? Hasta el borde externo, donde son liberadas por exocitosis. Sí, eso sí. Y en sus formas activas, ¿no? En T3, T4. La T3 y la T4 son moléculas ambas funcionales. Una es más funcional, ¿no? La T4 es más afín. La T4 es más afín. La T3 no es tan afín, no tiene tanta afinidad. ¿Ya? El receptor es de acción rápida, pero bueno, el tiempo de vida mía es corto. Exacto, tiempo es corto. Y lo contrario pasa con el T4, que es acción larga, pero Durante la T4 puede estar con niveles séricos mucho tiempo, ¿no es cierto? Por eso es marcador. En su caso clínico, ¿qué decía? T4 libre elevada. Esa es la T4. Entonces aquí tenemos la T3 y la T4. Esta T3 y T4, ya acá, vamos a continuar. Continuación. Acá me queda espacio. La liberación. Liberación.
Acá continuamos con la liberación. La liberación sucede por exocitosis, se libera T3, T4. Ahora, estas T3 y T4 se puede asociar a una molécula de transporte, puede inhibir, ¿ya? ¿A qué moléculas de transporte se pueden asociar? En vez de ser la T3, se puede asociar a la transtiretina, o también se puede asociar a la tiroalbumina. O puede estar libre también, puede pasar libre, ¿ya? Y se va distribuyendo, pues todas las células tienen receptorcitos para el T3, ¿ya? Receptor de, así se llama, receptor para hormona tiroidea, ¿ya? Y estas estructuras pues pasan, interactúan con el receptor. Acá también sucede lo mismo que hemos visto aquí, ¿ya? Acá interactúa con proteína G según un mensaje, o con GP, el GNP interactúa con dos funciones, ¿no es cierto? Puede interactuar con la proteína G con fosfatidilinositol, que es inhibidor, el inositol es inhibidor, o con GNP, que es activador, y por lo tanto desencadenar la función principal de la hormona tiroidea, que es regulación génica. Interactúa con núcleo y activa genes internucleares para inhibir una función, activar otra función y desencadenar el proceso del proceso metabólico celular. ¿No? En la célula miocárdica, por ejemplo, que desencadena activación por GNP, activación de los canales de calcio, activación del proceso de la contractilidad miocárdica. El paciente con hormona tiroidea elevada va a desencadenar mayor frecuencia cardíaca con mayor esfuerzo cardíaco y gasto cardíaco. En el intestino también es activador. El simpático, ¿recuerdan que era activador en el sistema cardiovascular? Sí. Y era inhibidor en el digestivo. Acá no, es desactivado. Evidentemente activado. ¿Ya? Activa ambos. Y es una característica que nos va a servir para diferenciar un paciente, por ejemplo, que tiene una taquicardia por catecolaminas y un paciente que tiene taquicardia por tormenta tiroidea. El paciente con tormenta tiroidea va a estar con diarrea, y otro paciente no va a estar. Incluso con los movimientos hiperestéricos disminuidos por hiperactivación simpática. ¿Ya? Hasta acá está todo claro. Doctor, el segundo mensajero que proteínas que solo va utilizando hormonas que sean de origen proteico, si va a ser en origen, digamos. Sí, siempre suceden las proteínas porque son hidrosolubles. O sea, necesitaría para un paso más para que entre sobre la célula. Sí, o sea, para todas las hidrosolubles siempre tiene que sucederse el segundo mensajero porque no tiene actividad de membrana, no pueden ingresar. Tienen que activar un receptor, activar segundo mensajero, activar enzima de segundo mensajero y desencadenar la respuesta nuclear. Es lenta por eso su respuesta. Por eso también el proceso de la liberación de esta hormona tiene que ser constante. Por ejemplo, los esteroides, que no se utilizan mucho tiempo, muchas veces, el cortisol, todo el tiempo estamos utilizando cortisol, no, porque no es, solamente lo utilizamos según algunas situaciones, ¿no es cierto? Cuando estamos estresados, liberamos. En este caso, el cortisol tiene que tener acción rápida y se libera solamente en contadas oportunidades, entonces te va a desencadenar una respuesta rápida. Mientras que este no, este es crónico, se libera de manera frecuente, se tiene que liberar de manera frecuente y por lo tanto se tiene que regular. Pero doctor, de la tiroiditis a Hashimoto, ¿no habría una buena absorción del yoduro de sodio para la producción de TMP2? No, pasa por otros ciclos. Vamos a ver el ciclo ya. Sí. Entonces, al final, todo el ciclo de la tiroides para aumentar la producción proteica de todas las células. Sí. Sí, todas las células tienen receptores y casi todos los sistemas van a tener un proceso de activación. Una cosita más, gracias por tu observación. Tenemos sistema de regulador, sistema de liberación y sistema de inhibición. ¿Cómo está inhibido esto? ¿Cómo se inhibe? ¿Qué es lo que va a evitar que se sintetice TDAH, que se sintetice TDAH, que se sintetice T3, T4?
¿Cuál es el retroalimentador negativo? A ver. ¿Saben qué es? Constante TH, elevado TH. Es elevación de estas dos T3. Estos son los que ejercen retroalimentación negativa. ¿Ya? Estos son captados o son. No son captados. No son marcados, o sea, van a generar. El aumento de la liberación de T3 y T4 tiene interacción con los quimiorreceptores. A nivel de los quimiorreceptores, a nivel del cuerpo aórtico, tenemos ahí una especie de vigías, ¿no es cierto? Que vigilan cómo se encuentra la concentración de hormonas, de iones, de la sangre. Las elevaciones de T3 y de T4 mandan una señal desde los quimiorreceptores hasta el hipotálamo. Y el hipotálamo dice, no, hay mucho. Ya no produzcas. Ya no produce TRX, ya no produce TSH, ya no produce. ¿Ves? ¿Ya? Muy bien. Ahora, acá, algo importante, porque vamos a analizar el screening tiroideo. Les voy a enseñar cómo analizar el screening tiroideo. Las pruebas de la función tiroidea. La TRH no nos sirve. No nos sirve mucho. ¿Por qué razón? Porque tiene vida media muy corta. Y tiene un sitio de estimulación como un circuito cerrado a nivel hipotálamo hipofisiario nada más. No se distribuye por todo el organismo, muy pocas cantidades y casi cuando se distribuye por el organismo no da un criterio clínico identificativo. ¿Ya? Su liberación puede ser accidental. Muy bien. Derecho no se utiliza. A ver, ¿qué pruebas encontraron en su caso clínico? Para identificar patología tiroidea endocrina, tomamos estos, T3, T4, principalmente T4, porque este es más importante, y T, S, esto nos va a ayudar para diferenciar dónde se encuentra pues el proceso de visión. Muy bien, ¿estamos? Muy bien. Ahora sí, vamos con el tema. Ya hemos hablado un poquito de fisiología. Muy bien. Lo que habíamos hablado previamente, ¿no? El eje hipotálamo hipofisiario tiroideo. El hipotálamo es el principal regulador. Por medio de la liberación del TRH estimula la secreción de TSH. La TSH se produce en las células cromófilas, basófilas, tirótropas de la adenoprófisis, lo cual va a desencadenar la liberación de la tiroestimulante. Esto quiere decir hormona tiroestimulante. Entonces va a estimular a quién? A la tiroides. En la glándula tiroidea vamos a tener receptores para TSH dentro de las células folliculares. Las células folliculares, por lo tanto, van a interactuar con segundo mensajero, proteína G, van a desencadenar la activación de GDP, GDP, y esto va a desencadenar un cambio iónico que va a favorecer ¿qué cosa? La pinocitosis, pero que se encuentra almacenado en el coloide, ¿no es cierto? Entonces la liberación de T3, de T1 y T2 dentro del citoplasma se va a conjuncionar, se va a asociar y van a formar T3 y T4. Los cuales van a ser liberados hacia el torrente vascular y van a desencadenar cambios génicos dentro de las células blanco, que básicamente son todas las células de nuestro organismo, casi todas, ¿no? Las que tienen función mitótica y las que tienen función de producción van a ser estimuladas por la hormona tiroidea. ¿Ya? La hormona tiroidea produce entonces su mecanismo de acción es expresión génica activada en todas las células. Ahora, lo que les estaba explicando al final, ¿cuál es el contrarregulador? Pues estas flechitas que están. La T3 y la T4, captadas por quimiorreceptores, los cuales van a estimular una respuesta análoga a nivel de la glándula del hipotálamo, inhibiendo la síntesis de TRH y por lo tanto cortando el proceso de la liberación de estas glándulas. ¿Ya? Todo claro, ¿eh? Doctor, perdón, ¿qué era la expresión génica activada? La expresión génica es lo que desencadena dentro de todas las células, tiene acción directamente a nivel nuclear. En algunas células, por ejemplo, en los fibroblastos, desencadena un aumento de la producción de la expresión génica para la producción de proteínas como el colágeno. ¿Ya? Esto vamos a ver, por ejemplo, en algunas patologías como la enfermedad de Krebs, ¿no? Los pacientes tienen una característica bien importante y desarrollan fibrosis mayoral por colágeno, por eso, por hiperactivación, ¿no?
Los adipocitos, por ejemplo, la enfermedad de Graves, que desencadenan aumento de la proliferación adiposa a nivel retroocular, por lo tanto los pacientes desarrollan exotalmos. Vamos a ver eso después, ¿ya? Una pregunta, doctor. ¿El paso de la T3 a la T4 se realiza dentro de la tiroides igual? ¿Cómo? Si el cuerpo necesita más T4, ¿el paso de la T3 a la T4 lo realiza dentro de la tiroides o lo realiza fuera? A nivel vasculares. Ah, A nivel vascular. El T4 se puede convertir a T3. ¿Es? La- Sí. Sí. Ya. Vamos, continuamos. Ahora sí. Vamos hacia las patologías. Las alteraciones de la liberación de la hormona tiroidea pueden ser por las dos causas. Hay patologías causadas por la baja producción y patologías asociadas a la alta producción. Vean lo importante que es. La hormona tiroidea, cuando se produce en poca cantidad, produce enfermedad. Cuando se produce en alta cantidad, produce enfermedad. Cuando se produce mucha cantidad, se va a denominar hipertiroidismo. Primer factor que quiero que sepan: el hipertiroidismo quiere decir, esto quiere decir, hipertiroidismo es sinónimo de T3 y T4 elevadas. No hay hipertiroidismo con T3 y T4 bajas o normales. Primer parámetro, T3 y T4 altas. ¿Ya? Muy bien. Por lo tanto, el hipotiroidismo, ¿qué quiere decir? T3, T4 disminuidos. T3, T4 disminuidos. Primer parámetro. ¿Ya? Muy bien. Aquí vamos a anotar en nuestros apuntitos. Les voy a pasar todas las clases, los apuntitos de la clase. ¿Ya? Entonces, hipertiroidismo, hormona tiroidea elevada. El hipertiroidismo se caracteriza por ser un estado hipermetabólico. La hormona tiroidea que produce aumento de la expresión génica, aumento del metabolismo celular. Entonces, si hay mucho de T3 y T4, ¿qué va a generar? Hiperactivación orgánica tisular. Muy bien. El aumento de la concentración sérica de T3 y T4 es excelente. Hay algunos entes clínicos aquí que vamos a revisar que están muy asociados hacia el hipertiroidismo. Por ejemplo, la hiperplasia difusa secundaria, enfermedad de Graves. La enfermedad autoinmunitaria de la enfermedad de Graves. Hay dos trastornos autoinmunes. Uno que puede producir hiperactivación y otro que puede desencadenar depresión de la función. La Graves, por el caso Graves, la enfermedad Graves es una enfermedad hipertiroidista. Es autoinmune, pero produce hipertiroidismo. ¿Y cuál era el de su caso clínico? Hashimoto. ¿La Hashimoto qué era? ¿Qué producía? Hipotiroidismo. Estos dos puntitos, por favor. Graves. Aumento de la tiroidea. Hashimoto. Disminución de la función. Excelente. Otro trastorno también importante, el bocio multinodular hiperfuncionante, también congénito. El adenoma hiperfuncionante también, una tumulación benigna hiperfuncionante. ¿Ya? Estos son los principales causantes. ¿No? Ahora, el hipertiroidismo puede estar causado por alteraciones primarias o secundarias. ¿Ya? La hiperplasia tóxica difusa, que es la enfermedad de Graves, produce eso, el bocio multinodular produce eso, la secundaria, ¿por qué será secundaria? Porque no es culpa de la tabla tiroides. Es hipoficial.
En este caso vamos a ver al adenoma hipofisiario secretor del TSH, ¿ya? Un adenoma, un proceso tumoral hiperfuncionante a nivel de la glándula hipófisis. Ahora hay otras patologías no asociadas al hipertiroidismo, la tiroiditis granulomatosa de Kervain, por ejemplo. Puede producir o no tiroiditis. Por ejemplo, la tiroiditis linfocítica crónica, pero la hashitoxicosis, el estruma ovárico también puede desencadenar de manera intermitente liberación de hormona tiroidea sin hipertiroidismo, y la tirotoxicosis facticia, cuando el paciente consume fármacos como la tiroxina. Doctor, eso sería inducido, ¿verdad? Ese es inducido, es diatrógeno. Y acá hay un caso, ¿no? ¿Habrán escuchado alguna vez de las terapias para bajar de peso, ¿no? Sí. Actualmente utilizan esto. Para bajar de peso rápido utilizan hormona tiroidea. Y el problemita con esto es que puede producir una disregulación hormonal, pues puede producir su uso crónico, atrofia tiroidea, y lo peor, a nivel agudo puede desencadenar un estado hipercatabólico, hipermetabólico, que puede hacer que el paciente se muera. ¿Ya? Hay que tener cuidadito con esto. Los fármacos tiroideos son fármacos potencialmente peligrosos cuando se administran de manera muy descontrolada. ¿Ya? Sí. Doctor, una pregunta. ¿El bocio nodular es un predisponente del bocio multinodular? El bocio nodular. No. El bocio nodular habitualmente solamente forma un nódulo o dos nódulos hiperfuncionantes. El bocio multinodular habitualmente está asociado a déficit del yodo y aumento de la síntesis de tiroperoxidasa y tiroglobulina. Doctor, Sí. disculpe, en la hiperplasia difusa mencionó hiperactivación, ¿y qué era? ¿Cuál? En hiperplasia difusa secundaria de ¿La enfermedad de Graves? Ajá. Enseguida vamos a ver. Es por acoplación del receptor de la TSH que desencadena un proceso de liberación enorme de hormona tiroidea. Una pregunta, en el tema de la diabetes mellitus, igual hay un proceso donde bajan de peso rápidamente, igual está asociado con la tiroides. No, diabetes mellitus no está muy asociado, porque es un proceso metabólico vascular. Habitualmente para desencadenar hiperactivación tiroidea tiene que haber receptor activado, ¿ya? No es por ningún cambio en su microambiente, nada, solamente bajo receptor. Doctor, en el lóbulo piramidal, Sí. la tiroides como tal, Sí. es como uno de estos. No, es que el lóbulo piramidal es hipofuncionante. Deriva del istmo, ¿no ve? Deriva del istmo. Y entonces habitualmente no tiene tanto tejido parenquimatoso tiroideo, ¿ya? Solamente tiene más cantidad de tejido fibroso y sustentacular. ¿No es funcional? Habitualmente es hipofuncionante. Funciona, pero la estimulación de las hormonas tiroideas primero tienen un paso a nivel lobular, a nivel nodular, a nivel de los lóbulos grandes. Poca cantidad de TSH llega hacia este, porque está bien alejado. Por eso son más peligrosos, por ejemplo, los adenomas del cuerpo tiroideo en el lóbulo, porque estos sí reciben TSH. Vamos a ver después, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver un poquito acerca de su clínica. Esta es la clínica asociada al hipertiroidismo. Todo está asociado a hiperactivación. Por ejemplo, los síntomas constitucionales. El paciente con hipertiroidismo habitualmente es bien rojo, ¿no es cierto? Todo el tiempo está rojo, su piel está roja, le tocan la piel, es bien blanda, es súper blanda. Además está todo el tiempo caliente, ¿no? Caliente de temperatura. Ah. Ya. ¿Por qué se presenta esto? Es por vasodilatación, pues, vasodilatación periférica desencadenada por la liberación de la hormona tiroidea, ¿ya? Esto desencadena también que produzca que el paciente todo el tiempo esté sudando, ¿no es cierto? Suda un montonazo. Además, tiene aumento de la actividad del sistema nervioso central, lo cual hace que el paciente todo el tiempo esté inquietísimo, ¿no es cierto? No puede estar sentado, está todo el tiempo caminando, moviendo, saltando, hablando. Está súper hiperactivo, produce hiperactividad, ¿ya?
Ahora, el hipermetabolismo también desencadena que el paciente sufra un cambio, ¿no es cierto? Que come, tiene hiperoxia, tiene mucha hambre, come, pero nunca engorda, ¿no? El paciente pierde más bien peso por el estado hipermetabólico, desencadenado por eso. Hasta el momento, estos son los síntomas constitucionales, los síntomas digestivos, hiperactivación del sistema digestivo va a tener, pues entonces ¿qué va a tener? Diarrea, hipermotilidad, mala absorción, atonía, no puede absorber bien el tejido, las grasas que consume, entonces habitualmente tiene diarrea con trazas de grasa, ¿no? Tiene mala absorción, hipermotilidad, desencadena que tenga diarrea, ¿no? Los síntomas cardíacos son los más preponderantes y los más peligrosos a los que hay que prestar más atención. El paciente habitualmente sufre palpitaciones y taquicardia, ¿no? Es una taquicardia endocrina que no se va a regular hasta que se regule todo este eje. El paciente todo el tiempo está con palpitaciones. El problema con esto es que produce un aumento de la contractibilidad cardíaca y una necesidad periférica constante de subsanar el déficit de oxígeno. Entonces el paciente habitualmente también tiene taquipnea. También tiene aumento de frecuencia respiratoria, ¿no? Requiere más oxígeno, la función cardíaca requiere más oxígeno, la función cardíaca requiere ATP, come mucho, ¿no es cierto? Entonces está en un estado hipercatabólico constante. Los síntomas neuromusculares, el paciente está todo el tiempo moviéndose y produciendo catálisis del glucógeno muscular y del tejido adiposo. Es un paciente delgado, ya hemos dicho, ¿no es cierto? Pero el hecho de que esté en constante actividad no hace que desarrolle masa muscular. Habitualmente son pacientes flacos, débiles, ¿no es cierto? Tiene poca fuerza muscular. Además, tiene nerviosismo, temblor difuso e irritabilidad. El paciente está con un temblor fino en las manos que es perceptible. Muy bien, ese déficit muscular se denomina la miopatía tiroidea. A pesar de la actividad, como les mencioné, no desarrolla masa muscular. Los cambios oculares asociados a esto es por hiperproducción celular, ¿no? La retracción palpebral y proptosis se produce porque algo se encuentra empujando al globo ocular hacia el exterior, y esto es asociado ¿a qué? Al aumento de la grasa retroorbitaria, las células adiposas que se encuentran en la órbita posterior al globo ocular. Estas empiezan a sufrir mitosis y empiezan a inclinarse, ¿cierto? Muy bien. Además tiene hiperestimulación de los músculos tarsales. Esto en el músculo de Müller tiene un temblor fino en el globo ocular, también perceptible, ¿no? Temblor en la musculatura a nivel generalizado. Cuidadito con eso. Por eso se trata a los pacientes tiroideos, porque para el momento pues nada parece muy grave, ¿no? Nada parece muy grave. Los pacientes tiroideos tienen también algo importante que es una taquipsiquia, ¿no? Hablan, no recuerdan de lo que te han hablado y cambian rápidamente de tema, ¿no? Tienen fuga de ideas. Te están hablando primero de su perrito, ¿no? Y después termina hablando de, no sé, física cuántica. Entonces, todo el tiempo tienen necesidad de hablar. El problemita acá con esto es la tormenta tiroidea. ¿Ya? La tormenta tiroidea, la hiperliberación de estas hormonas disreguladas desencadenan cuadros de arritmia cardíaca, producen taquiarritmias. ¿No? La tormenta tiroidea va a tener también activación a nivel de la médula suprarrenal, activan las catecolaminas, se liberan las catecolaminas y va a desencadenar una arritmia cardíaca de tipo de frecuencia, ¿no? Esta taquiarritmia puede desencadenar afectación en la perfusión a nivel cardíaco y hacer que mi paciente desarrolle no solamente trastornos de ritmo, sino paro cardíaco, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, ¿cómo se puede dar esta tormenta tiroidea? Habitualmente por infecciones. En la enfermedad de Kervain hay que tener cuidadito con las enfermedades virales, pues eso se presenta. En los procesos de cirugías, cuando el paciente tiene adenoma tiroideo, por ejemplo, hay que hacerlo con sumo cuidado, ¿no?
hay que revisar constantemente cómo se encuentra el proceso del tratamiento quirúrgico del paciente, porque se rompe un folículo tiroideo coroidal y el paciente en plena cirugía va a empezar a taquicardizar. Entonces se puede morir en el quirófano por tormenta tiroidea. La interrupción de fármacos también por retroalimentación negativa, como vamos a ver a continuación. ¿Ya? Cuando los pacientes consumen fármacos antitiroideos, le cortas así, porque el corte no tiene que ser brusco, tiene que ser secuencial, progresivo. ¿Ya? Si le cortas de la nada, superestimulación de TRH, superestimulación de TSH, aumento de la síntesis de T3 y T4, lo cual va a desencadenar esto rápido, ¿no? Y el estrés, también el estrés puede ser un desencadenante de una liberación tiroidea, ¿ya? Algunos pacientes, pues habitualmente, cuando se estresan demasiado, sufren una crisis hiperactivadora, ¿no? Es por liberación de hormona tiroidea. Y finalmente tenemos el cuadro más raro, ¿no? Que es el hipertiroidismo apático que se da en la vejez, ¿ya? Habitualmente en la vejez los pacientes tienen un proceso metabólico más lento, ¿no es cierto? La función cardiovascular es más lenta, la función digestiva es lenta, de proceder, todas las funciones son lentas. En algunos pacientes que desarrollan hipotiroidismo, desarrollan hipertiroidismo hace tiempo, se expresa con una hiperactivación, ¿ya? Lo cual puede desencadenar una pérdida de peso rápida en el paciente y además deterioro cardiovascular por arritmia cardíaca. Pero hay que tener cuidadito con eso, en especial cuando el paciente te dice en sus antecedentes que ha sufrido en la juventud de hipertiroidismo, pero que ha estado tratado, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Doctor, una pregunta. Me centró una duda. Fisiológicamente, ¿una persona normal tiembla o no es normal que una persona tiemble fisiológicamente? Fisiológicamente, pero sí. El temblor quiere decir algo. El temblor es por espasmo muscular. El temblor es por espasmo muscular. Cuando es involuntario, es por espasmo muscular. Ahora, puede temblar por muchas causas, ¿no? Desde una hiperestimulación simpática, desde una hiperestimulación, no sé, derivada, no es simpática, perdón, parasimpática por catecolaminas, por la acetilcolina. En el caso de los calambres, ¿no? Puede producir espasmo, pueden ser unos espasmos bastante tónicos. Puede presentarse también por frío, o sea, es fisiológico. El temblor por frío también se desencadena como una hiperactivación de las catecolas, de la acetilcolina para favorecer el proceso de la vasodilatación periférica, pero en su paso a nivel muscular nos va a desencadenar también espasmo, ¿no? Empezamos a temblar por frío, por eso. Puede ser por causa, esas son las causas fisiológicas que te podría decir. Ahora, causas patológicas hay varias. ¿Sí? En cuanto a los síntomas neuromusculares, el paciente podría llegar a presentar hiperreflexia sí, o insomnio. También puede producirse insomnio e hiperreflexia. La hiperreflexia es por aumento de la recepción, ¿no es cierto?, de estímulos exógenos o endógenos, habitualmente modulados por iones. ¿Y por qué hay una sudoración excesiva? Por vasodilatación. La vasodilatación aumenta la temperatura superficial y desencadena que exista un aumento de la secreción de las glándulas sudoríparas, ¿no? Por aumento del calor corporal. Muy bien. Doctor, también la sudoración sería por una actividad simpática. La sudoración por actividad simpática. Aparte de la vasodilatación. Puede ser. Por los canales. Es por las catecolaminas también. Pero en el paciente con hipertiroidismo es todo el tiempo. En el paciente con hiperactivación simpática es un ratito. ¿Sí? Doctor, leí que también podían tener onicólisis. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Onicólisis. Onicólisis. Pérdida de la matriz mundial. Sí, eso leí. Sí. Paciente con hipertiroidismo va a estar todo el proceso metabólico hiperfuncionante, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Habitualmente tienen el pelo más quebradizo, ¿no? Tienen las uñas quebradizas también, porque el colágeno tiene que tomar su tiempito, ¿no? Tiene que tomar su tiempito para desarrollarse y organizarse adecuadamente. Entonces, produce más, pero bien disregular. También he visto que la enfermedad de Graves puede ocasionar
Trombopatías, sí. Es por, más que todo por la proptosis, por la contracción de la musculatura tarsal. ¿Ya? Sí, muy bien. Doctor, como tal, en todo lo que es el sistema nervioso, va a provocar que haya neurotoxinas porque hay, por ejemplo, insomnio y todo eso. Produce neurotoxicidad. La hormona tiroidea puede producir neurotoxicidad, activa también el sistema nervioso. He leído que en algunos casos el hipotiroidismo causa síndrome de túnel carpiano por acumulación de Sí, los glucosaminoos pueden conglomerarse y formar una especie de edema, un mixedema. Vamos a ver después. Entonces, ¿se puede crear una hepatomegalia? ¿Por qué? No, hepatomegalia no. Pero sí puede formar, pero sí puede favorecer que el hígado empiece a liberar más glucógeno, ¿no? Esa es la acción. A nivel hepático es más funcional. Promueve la glucogenólisis hepática, que más glucosa se tenga que liberar. Ese es el efecto que puede cumplir ahí. ¿Ya? No lo afecta tanto al hígado, más bien, eleva su funcionalidad. ¿Ya? Muy bien. Hallazgos que vamos a encontrar. Ahora sí, vamos a diferenciar. Hasta el momento, T374, ¿qué es? T374 es la hormona tiroidea. Elevación de T374, ¿qué es? Disminución de T374, ¿qué es? Ahora veremos los posibles factores hepatoquímicos. ¿Cuál es el regulador de la T3 y la T4? ¿Quién estimula? El hipotálamo, ¿no? Aquí voy a dibujar la tiroides. Estos dos van a ser los que van a desencadenar de alguna u otra manera la liberación del T3. Hablaremos del hipertiroidismo primero. Cuando el origen es en la tiroides, aquí es primario. Cuando el origen es en la tiroides, es secundario. Ya, aquí ya vamos a hablar T3. Y T, estos son los dos factores que nos ayudan en el screening tiroideo. Muy bien. Hipertiroidismo, ¿qué quiere decir? T3 y T4 elevado quiere decir hipertiroidismo. La elevación de T3 y T4 es hipertiroidismo. Esto va a estar elevado. Eso es el hipertiroidismo primario. Perdón. Aquí tiene el problema. Este produce T8, ¿no? Este produce T3 y T4. Muy bien. En el hipotiroidismo primario, muy bien. ¿Cómo estará la TSH en el hipertiroidismo primario? Elevada. Si el problema es tiroideo, este es el que está liberando. ¿Quién está tratando de contrarregular? La hipófisis está sanita. La hipófisis trata de regular. Entonces, habitualmente, ¿cómo lo contrarregular? Disminuir para tratar de regular. Trata de regular. Entonces, la TSH disminuye. Eso quiere decir
hipertiroidismo primario. Ahora en el secundario, ¿quién está estimulando? Al hipófisis, entonces. Este está elevado. Sí. Por lo tanto, el Disminuido. le hace caso. Tiene que repetir. Y sube también. Es hipertiroidismo. Ah, sí, es cierto. Por eso les estoy haciendo esta aclaración. Hipertiroidismo quiere decir T3 y T4 elevada en todos los casos. Eso es el hipertiroidismo primario y secundario. Está fácil, ¿no? Ya, ahora vamos a ver el hipotiroidismo. ¿Cómo es el hipotiroidismo? Aquí vamos a colocar el hipotiroidismo primario y el hipotiroidismo secundario. ¿Qué quiere decir hipotiroidismo? Disminución de T3 y Ambos T4. tienen que estar bajo, ¿no? Acá tiene que estar bajo. Claro. Ya, en el hipotiroidismo primario ha bajado la T3 y T4. ¿Cómo estará la TSH? Ah, ¿por qué? Porque no tratamos de regular. Ah, claro. El problema es la tiroides, pero la de mi hipófisis trata de regular, trata de aumentarla, pero no le hace caso, no sigue baja. Exacto. Y en el hipotiroidismo secundario, este baja, por lo tanto baja la TSH. Esa es la lógica de la primaria y la secundaria. Eso es codificar. ¿Ya? A ver, paciente del caso clínico de Hashimoto. ¿Cómo estaba la TSH? Elevada y ¿Y cómo estaba la T3, la T4 libre? Estaba elevada. Estaba elevada la TSH y estaba disminuida. ¿Entonces qué tenía su paciente? Correcto. Ahí está. Eso es lo que quería decir. Muy bien. Los hallazgos en el hipertiroidismo. La concentración sérica de TSH en el primario, ¿cómo tiene que estar? Trata de regular, si es primario. Ya, si es secundario, la TSH pues está normal, produciéndose normalmente o incluso en altas concentraciones. Pero la T4 siempre tiene que estar elevada, ¿no? Si no hay T4 y T3 elevada, pues no es hipertiroidismo, ¿no? Es hipertiroidismo. Además, en las tirotoxicosis hay que saber un diferencial. Hay un diferencial que no está en el caso clínico ya, es el diferencial de T3 y T4. Las tirotoxicosis pueden separarse, pueden cambiarse de T4 a T3 y pueden inactivarse porque la T3 es un poco afín, la T4 es más afín para membrana. Entonces, en algunos pacientes puede desencadenar que la sobrelevación de T4 frente a la T3 no tenga el efecto a nivel celular, a nivel tisular, y por lo tanto se eleve en grandes cantidades. Muy bien, sigamos. Ahora, hay una captación que se hace por medio del diodo radiactivo. Esto es básicamente un análisis que se denomina la gammagrafía. Voy a dar aquí otra pauta. Porque a los pacientes con hipertiroidismo o hipotiroidismo hay que solicitarles esta pruebita. En el caso del hipertiroidismo, se realiza gammagrafía con yodo radiactivo. En el cual nos puede dar tres hallazgos. Se le administra yodo radiactivo y el yoduro, ¿dónde se absorbe? Pues el yoduro no se absorbe en el intestino, se transforma en el enterocito. ¿Pero dónde se absorbe? En la tiroides, pues en la tiroides se absorbe el yoduro.
Yoduro. El yoduro. Se refiere como yodo molecular y yodo iónico. El yodo molecular. Esto no. A este se le coloca, hay unos fármacos que son el yodo radioactivo, en el cual al yodo se le acopla un receptor de un isótopo radioactivo. ¿Ya? Y entonces este se va a dirigir hacia la tiroides, porque ahí se encuentra el sitio donde se va a conglomerar, ¿no? Para formar la T3 y la T4. Y la gammagrafía puede dar estos tres resultados. Voy a dibujar aquí tres tiroides. Aquí hay una tiroides. Aquí hay otra tiroides. Aquí hay otra tiroides. Ya le han aplicado al paciente el yodo radioactivo. Primer caso. El yodo en la gammagrafía se ve así. Difuso. O sea, está simétricamente distribuido dentro de la tiroides, así. Cuando está difuso. Cuando está difuso es por la enfermedad de Graves. En otros casos, forma un nódulo caliente, se llama. O sea, solamente en un nódulo se va a ver. Este es un nódulo hiperfuncional. En este caso, cuando es un nódulo, se trata del adenoma. ¿Ya? Y en el tercer caso, como vamos a ver acá, cuando no hay marcaje, cuando no se marca, cuando no se distribuye, se trata de la tiroiditis. ¿Ya? Cuando no se marca, es la tiroiditis granulomatosa. Aquí el problema no es por captación, pues. El hipertiroidismo por tiroiditis granulomatosa de Kirvain es por ruptura de folículo, no porque no hay alteraciones en la captación del yodo. Muy bien. Preguntas de examen. Screening les voy a colocar. Mis exámenes son casos clínicos. Van a tener el screening ahí asociado. Y van a pensar, pues, cuáles son las enfermedades que producen, por ejemplo, hipotiroidismo primario. Y ahí les voy a colocar 4 opciones. Solamente uno de esos es primario. Les voy a colocar cuál de estas produce elevación de TSH y disminución de T3 y T4. Ah, caramba, voy a pensar cuáles son las que producen hipotiroidismo primario. A la primera, la Hashimoto. Ahí está la respuesta a Hashimoto. Consulta, ¿qué anticuerpos se solicitan en la enfermedad de Graves? 2 en especial. ¿Ya? Se solicita la anti-TP, ¿ya? La tiroperoxidasa, y también la tiroalbúmina, pero estas están elevadísimas, ¿ya? Porque se encuentran hacia estos motores. ¿Qué hora tenemos? ¿Ya es y media? Sí. Mucho no. Ni siquiera he empezado con los... Ya, vamos a hacer una cosita. La siguiente clase va a abordar los 2 temas de su caso clínico, los endocrinos por lo menos. Vamos a llevar la enfermedad de Hashimoto y vamos a llevar la Addison. Nos vamos a saltar un poquito. Solamente generalidades de la Addison, porque esto es el siguiente tema que yo Muy bien, buena pregunta. El examen de hito. Podemos darlo el lunes o el jueves. ¿Qué te quieres? Lunes. Lunes.
Lunes. Perdón, el martes. Martes, cambien de martes. 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 Doctor, ¿no puede ser votación? Sí. No, entonces jueves. Ah, sí. Los jueves tenemos Mentira. Jueves es la hora de Solamente darán su examen y después se podrían ir. Gracias. Ese día lo que vamos a hacer es